A veces me detengo a reflexionar profundamente y no puedo evitar cuestionarme. ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? ¿Es acaso posible alcanzar la felicidad en un mundo donde la crueldad y la injusticia parecen ser las protagonistas de la existencia? Estas preguntas, que seguramente muchos de ustedes se hayan hecho también, son válidas para entender el mundo y la vida. No obstante, se debe tener cuidado, pues las respuestas pueden llevarte a un estado de mayor angustia e infelicidad. Es como si, al intentar comprender el sentido de la vida, abrieras una puerta que revela algo que, en todo caso, preferiríamos no saber. Una verdad amarga y difícil de aceptar. Pareciera que, en el fondo, el misterio de la vida es dolorosamente simple y perturbador. Si nos atrevemos a despojar a la existencia de las falsas ilusiones, queda expuesta una realidad que es cualquier cosa menos agradable. Hemos venido a este mundo con el único propósito de sufrir. Esta afirmación, aunque dura y sombría, parece confirmarse a medida que observamos la naturaleza misma de la vida. Desde el momento en que nacemos, enfrentamos un sinfín de necesidades que, lejos de darnos paz, nos mantienen en un estado constante de deseo e insatisfacción. Este escenario puede parecer desesperanzador, incluso trágico, pero resulta difícil negarlo cuando miramos de manera objetiva. Por más que intentemos refugiarnos en ilusiones efímeras como el amor, el éxito, el placer o en cualquier otra distracción, la vida, tarde o temprano, se encarga de mostrarnos su verdadera esencia. Cada logro se desvanece, cada placer se agota, y lo que queda al final es la confrontación directa con el sufrimiento, esa carga pesada que nos acompañará durante toda nuestra existencia. El deseo, la insatisfacción y el sufrimiento son, en efecto, características inherentes que le dan a la vida su tono gris y melancólico. Deseamos lo que no tenemos y sufrimos por esa falta, pero cuando finalmente obtenemos lo que anhelábamos, el placer dura apenas un instante. Pronto nos invade el vacío, el hastío de la rutina, y volvemos a desear algo nuevo. Así nos encontramos atrapados en un ciclo interminable, una tarea absurda en la que perseguimos constantemente algo que creemos que nos hará felices, solo para descubrir que, al final, la felicidad obtenida es efímera y tan real como un espejismo en el desierto. Ningún objeto que se quiera y se consiga puede procurar una satisfacción duradera, sino que se asemeja a la limosna que se le echa al mendigo. Esta le permite ir tirando hoy, con el único fin de prolongar su tormento hasta mañana. Estos conceptos de la vida misma son plasmados por Arthur Schopenhauer en su obra El mundo como voluntad y representación. Aquí, el filósofo empieza otorgándole a la realidad una doble naturaleza. Por un lado, define al mundo como representación, es decir, una construcción subjetiva percibida por nuestra mente, donde el sujeto y el objeto son inseparables. Por otro lado, detrás de esta representación se encuentra la voluntad, una fuerza metafísica, irracional y ciega que constituye la esencia de todo lo existente. Esta voluntad no busca la felicidad ni tiene un propósito final. Es un impulso perpetuo que nos empuja a existir, desear y perpetuar la vida. En este sentido, la voluntad de vivir condena al individuo a un estado constante de sufrimiento, pues los deseos nunca pueden ser plenamente satisfechos, y cada logro o placer alcanzado es sustituido rápidamente por un nuevo deseo o por el vacío del aburrimiento. Para Schopenhauer, este ciclo es ineludible mientras sigamos sometidos a la voluntad. El sufrimiento, por tanto, no es un accidente ni una condición que pueda superarse mediante el progreso material o el ingenio humano. Es, en cambio, la esencia misma de la existencia. La naturaleza es un reflejo de esta verdad. Los animales luchan por sobrevivir. Los seres humanos compiten y se destruyen entre sí. Y el mundo, lejos de ser un lugar armonioso, es un escenario de lucha, dolor y muerte. De esta manera, Schopenhauer rechaza las visiones optimistas de la existencia y desmonta cualquier ilusión de una vida feliz y plena. Sin embargo, a pesar de su visión pesimista de la vida, el filósofo no deja al ser humano en un estado de desesperación total, sino que propone soluciones para aliviar el sufrimiento y alcanzar un tipo de redención. Una de ellas es el arte, en particular la música,
que permite al individuo liberarse temporalmente del yugo de la voluntad mediante la contemplación desinteresada. Otra solución es la compasión, que surge al reconocer que todos los seres comparten la misma condición de sufrimiento y nos impulsa a actuar éticamente para aliviar el dolor ajeno. Finalmente, Schopenhauer propone la negación de la voluntad como el único camino hacia la liberación definitiva. A través del ascetismo y el desapego, el individuo renuncia al deseo, silencia la voluntad, y sólo así puede alcanzar una paz auténtica. Bajo este contexto, entonces resulta coherente afirmar que la vida, en su naturaleza misma, está constituida en su mayoría por el dolor, y toda aspiración a la felicidad resulta, en el mejor de los casos, momentánea y efímera. Así pues, el sufrimiento surge como una característica propia de la existencia y está fuertemente ligado a la insaciable voluntad de vivir. Esta fuerza intrínseca de la existencia nos impulsa a desear, a querer poseer, a aspirar a algo que nunca se podrá alcanzar del todo. Así, el individuo se convierte en un ser esclavizado por sus propios anhelos. Cuando uno desea algo, siente un vacío, una falta, y en ese instante el sufrimiento se manifiesta en su forma más pura. Pero una vez que el objeto del deseo se alcanza, la satisfacción es pasajera, un mero suspiro, pues rápidamente surge el aburrimiento y un nuevo deseo vuelve a colocarnos en este ciclo interminable de carencia y frustración. La condición humana no solo se ve marcada por el sufrimiento derivado del deseo. El mismo hecho de existir implica dolor. Cada ser que nace está destinado a la enfermedad, al desgaste físico y, finalmente, al descanso eterno. Ser conscientes de nuestro desdichado futuro genera, por tanto, angustia en el ser humano, un sufrimiento que no depende de lo material, sino de la condición misma de estar vivo. Es por eso que, para Schopenhauer, el mundo no puede ser un lugar creado para la felicidad. Al contrario, es un lugar cruel y desalmado, donde todo ser lucha desesperadamente por sobrevivir, pero cuyo esfuerzo al final no llegará a ningún puerto, pues después de todo, solo existe un único final para todos. En este sentido, la naturaleza misma refuerza la tesis del sufrimiento como esencia de existir. La lucha por la vida, visible tanto en animales como en humanos, está llena de violencia, muerte y destrucción. El león que devora al antílope lo hace para sobrevivir y no puede existir sin causar dolor en otro ser vivo. Así, toda existencia se construye sobre el sufrimiento del otro. Los seres humanos, a pesar de su aparente racionalidad, no somos ajenos a este comportamiento. Nuestras vidas se ven atravesadas constantemente por conflictos, guerras, pérdidas y angustias que solo terminan por confirmar la naturaleza hiriente del mundo. La existencia humana está marcada por un constante impulso que nos empuja a actuar, desear y buscar. Este impulso, que Arthur Schopenhauer denominó la voluntad de vivir, es la fuerza primordial que subyace a toda forma de vida. Para Schopenhauer, esta voluntad no es motivo de celebración ni de optimismo. Por el contrario, es la raíz de todo sufrimiento, la causa principal de nuestra insatisfacción y dolor en el mundo. De esta forma, la voluntad de vivir se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. Es el deseo básico de subsistir, de evitar el dolor, de prolongar la vida y de alcanzar aquello que creemos que nos dará satisfacción. Sin embargo, este impulso es insaciable, nunca se detiene. Cada deseo que se cumple es reemplazado por uno nuevo, más intenso y más inalcanzable. El ser humano, entonces, queda atrapado en un círculo vicioso de deseo y frustración. Este mismo sentimiento se hace más doloroso cuando deseamos algo, y al final, no logramos obtenerlo. Es en ese instante cuando experimentamos una angustia aún más intensa. De esta manera, parece que no importa lo que hagamos, pues el sufrimiento siempre estará presente en nuestras vidas. Schopenhauer compara la existencia con un péndulo que se mueve entre el sufrimiento y el aburrimiento, sin permitir jamás un reposo real. La felicidad, en este sentido, no es más que un instante fugaz, un espejismo que desaparece apenas es alcanzado. La voluntad, al ser una fuerza irracional, no tiene ningún propósito más allá de perpetuarse a sí misma.
No busca la felicidad del individuo, sino que lo utiliza como un medio para continuar su existencia. Así, cada ser humano se convierte en su esclavo, imposible de liberarse mientras esté sujeto a la voluntad de vivir. Esta visión, aunque cruda, resulta profundamente comprensible. Incluso, la voluntad de vivir no solo genera sufrimiento en el plano individual, sino también en el colectivo. La lucha por la supervivencia de la raza, las guerras entre naciones por los recursos y el poder, son claros ejemplos de la ambición desmedida que tiene la voluntad. El mundo, entonces, se revela como un campo de batalla donde el sufrimiento es inevitable, pues todos los seres están dominados por los mismos deseos egoístas que los obligan a luchar y sobrevivir, con el único fin de preservar su existencia lo más que se pueda, sin importar mucho las consecuencias. Es por ello que es ciertamente correcto afirmar que el dolor es una consecuencia natural de la vida, y la insatisfacción es el estado predominante del ser humano, pues siempre existe algo que nos falta: amor, éxito, riqueza, reconocimiento o simplemente un propósito. Somos, como ya mencionó Schopenhauer, esclavos de nuestros propios deseos, incapaces de encontrar una paz verdadera. Según sostiene el autor, la única felicidad a la que podemos aspirar es una felicidad momentánea, efímera e incapaz de durar en el tiempo, pues pronto caeremos en el aburrimiento de haberlo logrado. Este estado es igualmente insoportable, ya que revela la futilidad de nuestros logros y la naturaleza vacía de nuestros propósitos. El ser humano, incapaz de estar en reposo, inventa nuevas formas de llenar el vacío: distracciones, entretenimientos o la búsqueda compulsiva de placer. Pero estos pasatiempos, al final de cuentas, son temporales y solo postergan la inevitable realidad de nuestra existencia. Para Schopenhauer, esta condición no tiene solución mientras sigamos sometidos a la voluntad de vivir. La verdadera liberación solo es posible mediante la negación del deseo, el desapego de las aspiraciones mundanas y la renuncia a la búsqueda de placer. Solo al abandonar el ciclo de sufrimiento y aburrimiento podemos aspirar a una paz verdadera, aunque esto implique renunciar a la ilusión de una vida feliz. La voluntad de vivir, en su naturaleza, es cruel e insaciable. Nos empuja a existir, a sobrevivir, a reproducirnos y a buscar el placer, pero nunca nos ofrece satisfacción permanente. La vida, por tanto, se convierte en una búsqueda constante que no conduce a ninguna meta final. El filósofo describe esta dinámica como una condena, donde el individuo queda a merced de sus propios impulsos. Sin embargo, es en el sufrimiento donde radica también la posibilidad de redención y entendimiento profundo de la vida. El dolor nos despoja de ilusiones y nos confronta con la realidad en su estado más puro. Schopenhauer argumenta que, al aceptar el sufrimiento como parte inevitable de la realidad, el individuo puede elevarse por encima de ella. Y este reconocimiento lleva por dos caminos. El primero es la contemplación estética, especialmente a través del arte, donde se logra una liberación temporal del peso de la voluntad. El segundo y más profundo es la negación de la voluntad, un camino ascético en el cual se renuncia al deseo y a las aspiraciones mundanas. Al hacerlo, uno se libera de la perpetua insatisfacción y alcanza una especie de paz interior, similar a las enseñanzas del budismo y otras corrientes filosóficas. Aceptar que el sufrimiento es inevitable no significa sucumbir a la desesperación, sino entender que la vida no está diseñada para satisfacer plenamente nuestros anhelos. La felicidad, entonces, se convierte en un estado fugaz, mientras que el sufrimiento es lo permanente. Quien logra comprender esto deja de luchar contra una realidad imposible de cambiar y, en cambio, encuentra en la aceptación un refugio contra el tormento constante. Al final, el sufrimiento es el maestro más honesto que tenemos, pues nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra temporalidad y la verdad última de la existencia. La vida es lucha y dolor, pero en la renuncia al deseo y en la contemplación podemos hallar la calma que tanto anhelamos. Schopenhauer menciona al arte, especialmente la música, como un respiro temporal, pues nos permite contemplar la realidad desde una posición desinteresada, libre de deseos. En esos momentos, el individuo trasciende su condición de ser sometido a la voluntad
y alcanza una especie de quietud espiritual. Sin embargo, esta solución, aunque eficaz en muchos sentidos, es pasajera. No puedes estar toda la vida en un trance eterno de admiración artística. No obstante, existe otra solución más práctica y realista. Aunque más que solución, es en realidad una forma de coexistir con el sufrimiento. Esta redención, que podría llamarse verdadera, solo se logra a través de un ascetismo radical, donde el individuo renuncia a las aspiraciones terrenales, a los placeres mundanos y al impulso de perpetuar su existencia. En este estado, uno deja de ser esclavo de la voluntad y alcanza un nivel superior de paz, similar al ideal del nirvana en las filosofías orientales que tanto influyeron en Schopenhauer. La negación del deseo no es un acto de desesperación, sino de sabiduría. Es el reconocimiento de que la vida está marcada por el dolor y que la verdadera libertad solo es posible cuando dejamos de luchar contra esta realidad. El monje, el santo o el sabio que renuncia a la voluntad de vivir no lo hace por rechazo a la existencia, sino porque ha comprendido que el deseo es la raíz del sufrimiento y que solo en su negación se puede alcanzar la redención. A pesar de lo triste que pueda parecer este panorama, hay en él una verdad innegable, una lección que, por más que intentemos ignorar, la vida se encarga de recordarnos. La existencia es dolorosa. Podemos refugiarnos en el placer, en el amor, en el éxito o en la búsqueda de significado. Pero al final, cuando todo se desmorona y los velos de las ilusiones caen, quedamos cara a cara con la cruda realidad. La vida no es un regalo complaciente ni un escenario diseñado para nuestra felicidad. Es un camino lleno de espinas, donde cada paso está marcado por el desgaste, la pérdida y la incertidumbre. Pero esta revelación, aunque amarga, tiene también su propia enseñanza. Reconocer que el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia nos permite, en cierta medida, trascenderlo. No al eliminarlo, pues esto sería imposible, sino al aceptarlo como una verdad fundamental. Solo cuando dejamos de luchar contra el dolor y las frustraciones de la vida podemos observarla con mayor claridad. La aceptación del sufrimiento, como sugirió Schopenhauer, no es una rendición pasiva, sino una forma de liberarnos de las falsas expectativas que solo nos conducen a una mayor frustración. Es, en el fondo, una oportunidad para encontrar serenidad en medio del caos. De este modo, aunque la vida pueda parecer un escenario sombrío y la felicidad un espejismo distante, tal vez el verdadero propósito de la vida radique en abandonar esa búsqueda desesperada de aquello que no se puede encontrar. La idea de una felicidad permanente, completa y duradera es, en el mejor de los casos, una hermosa mentira que nos mantiene atrapados en un ciclo constante de insatisfacción. El secreto de la existencia, quizás, no está en evitar el sufrimiento ni en huir de él, sino en comprenderlo, aceptarlo y reconocerlo como una parte fundamental de lo que significa estar vivo. Tal vez no siempre seremos felices, pero sí podremos experimentar una paz más profunda, la que surge de dejar de luchar contra lo inevitable. Esa paz nos permite enfrentar la vida sin falsas expectativas, sin esa pesada carga de un propósito último. Además, esta aceptación nos invita a actuar con mayor compasión hacia las demás personas, pues comprender nuestro propio dolor nos hace más sensibles a los padecimientos ajenos. Todos enfrentamos nuestras propias batallas, tanto internas como externas, y comprender esto nos permite construir una vida más ética y solidaria, donde el alivio del dolor ajeno se convierte también en una forma de redimir nuestro propio sufrimiento. Sin más que agregar, y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.